Muchísimas gracias a todos y todas por estar uniéndose a esta actividad que organizamos desde la agrupación Psico. Mi nombre es Lucía, actual conciliaria de la Universidad Nacional de Córdoba, estudiante de la Facu de Psico. Y en esta oportunidad, con mis compañeros, nos parecía muy importante contar con la participación de profesionales más que formados en el área de las TCC, como son Maggie Gerbaudo, Lautaro Rojas, los chicos de Neurotransmitiendo. Dante también va a estar un poco moderando también la actividad, la charla del equipo de Neurotransmitiendo y Proyecto Olas. Los pueden seguir en Instagram, es un nuevo proyecto que está iniciando junto a los chicos, así que está, si no saben cómo se escribe, @Proyecto Olas, @Neurotransmitiendo y @Surenpsico, a quienes no son de la Universidad Nacional de Córdoba, para estar al tanto de todas las actividades que hacemos. Les voy a dar el espacio a los chicos para que se puedan presentar propiamente dicho, como los licenciados, la licenciada y el licenciado. Aprovechen esta oportunidad para hacer todas las preguntas que tengan. Es una de las primeras charlas, por eso decidimos arrancar, pensábamos introducción a las TCC, primera, segunda y tercera ola, para que vayamos acercándonos un poco a esta información que por ahí en las universidades no se ve, pero que poco a poco empieza a tener mayor divulgación en las cátedras y en las materias. Así que más que agradecidos y agradecidas con los chicos de Neurotransmitiendo, que se copan estas actividades que son libres y gratuitas para todos y para todas. Arranquen más. Buenísimo, gracias, Agus. Bueno, hola a todos los que se fueron sumando. Somos casi 250 personas. Yo estoy abrumada, es un montón. Pero bueno, hola. Hola a todos. Sin más, Lauti, si querés, cuando quieras. Perfecto. Yo voy a estar en las sombras. Maggie, si querés vos presentanos y después yo voy con mi parte. Dale, arrancamos. Bueno, vamos a hacer una breve introducción, solamente porque no nos conocen. Nosotros somos de la UBA, los dos, somos psicólogos acá, nos egresamos en la Facu de Psico de la UBA. Lauti también es profesor en psicología en la UBA. Yo soy docente en neurofisiología, que es una materia obligatoria dentro del primer año, y también soy docente en una práctica profesional de investigación, que es una de las materias de último año. La práctica de investigación es sobre TCC, justamente. Actualmente esto es muy reciente, es muy lindo decirlo, soy becaria doctoral del CONICET, esto es muy nuevo, estoy muy feliz al respecto. Bueno, estudié neurociencias cognitivas y psicología experimental también, tuve becas de investigación durante el grado, participé en un laboratorio que es de Córdoba, del Instituto de Investigaciones Psicológicas que tienen ustedes en la FACU, el Laboratorio de Ciencias Cognitivas de Pablo Bartfeld, que son unos genios los chicos del laboratorio, de hecho Sebas ahí es mi compañero de labo. Y bueno, en la UBA estoy en el equipo INEPSI, que es sobre trastornos neurológicos funcionales. Actualmente me interesa mucho la clínica, especialmente TCC, y también todo lo que es neurociencias cognitivas y ciencias de datos. Esos son como un poco los temas sobre los que giro. Lauti es también psicólogo clínico, especializado en terapia cognitivo-conductual, tiene formación en DBT y tiene también formación en AC, en Fundación Foro DBT y AC en Grupo AC. También fue investigador durante su carrera de grado, ganó la beca UBA 200 y también da clases, es docente en Neurofisiología 3 en la USAL, acá en Buenos Aires, y está finalizando la carrera de especialización en Psicología Clínica también en la UBA. Finalizamos con las presentaciones y ahora sí, vamos a arrancar con la charla del día de hoy. Lo primero que les queríamos comentar un poco es qué es lo que vamos a ver hoy, cuáles son los temas y cómo vamos a ir pasando de uno al otro para que ustedes se orienten. Primero, como esta es una charla introductoria, vamos a estar hablando muy brevemente de qué son las terapias cognitivo-conductuales, a qué hacemos referencia cuando hablamos de las TCC. Después vamos a dividirnos un poco en las tres grandes olas de las TCC, que ya vamos a ver por qué las llamamos así y qué es lo que son. Vamos a hablar de la primera ola, que es la terapia conductual, la segunda ola, que es la terapia cognitiva, y la tercera, que son las terapias contextuales. Y finalmente vamos a terminar la charla con una brevísima mención hacia lo que nosotros con Lauti nos gusta llamar nuevos horizontes dentro de las TCC, que vendrían a ser como los últimos avances en investigación dentro del campo y un poco las líneas teóricas hacia donde la TCC está un poco virando y cómo está un poco cambiando el paradigma con ciertas cosas que ya vamos a ir nombrando. Por cuestiones de tiempo va a ser breve, pero bueno, no queríamos dejar de mencionarles como las últimas actualizaciones del campo también. Así que bueno, vamos a arrancar como abriendo el paraguas diciendo qué son las terapias cognitivo-conductuales. Muy breve introducción, pero para que todos estemos en la misma página, lo primero que podemos decir es que las TCC son una gran familia de psicoterapias. Por eso está ahí la foto de Modern Family, una gran serie para aquellos que
no la han visto, mírenla, es muy graciosa. Es una gran familia de psicoterapias y acá donde hacemos énfasis es en la pluralidad del título, o sea, las TCC. Muchas veces en la facultad o en otros ámbitos nosotros lo hemos escuchado como la TCC, como si fuese la terapia cognitivo-conductual. Y en realidad esto es un error teórico. Las terapias cognitivo-conductuales son muchísimas y son bastante distintas incluso algunas de otras. Y se pueden dividir en 3 grandes familias, subfamilias o olas también, como las llamamos. Entonces, la primera familia o la primera ola son las terapias conductuales, la segunda familia o la segunda ola son las terapias cognitivas y la tercera familia o la tercera ola vendrían a ser las terapias contextuales. Esta analogía de las olas no quiere decir que una sea mejor que otra, o sea, no quiere decir necesariamente que la tercera es superior a la primera y la segunda, simplemente porque sea más nueva en el tiempo, sino que la analogía es justamente como las olas del mar. Vieron que una ola se acerca a la orilla, vuelve para atrás para el mar, toma más agua y luego vuelve para la orilla, pero tomando el agua que ya estaba en el mar. ¿A qué voy con todo esto? Que la tercera ola tiene cosas de, por ejemplo, la primera. La segunda también tiene cosas de la primera. Es decir, que no son cosas totalmente separadas unas de otras. Esto ya lo vamos a profundizar, pero sí, como primera idea, sepan que hay muchas terapias dentro de las TCC y que las podemos ordenar más o menos así, en estas 3 grandes familias. Al mismo tiempo, para que vean un poco lo que es el mundo de las TCC, podemos nombrar muchas terapias particulares que se podrían ordenar dentro de estas 3 grandes familias, como ser de las más conocidas, la terapia conductual, la terapia cognitiva, la terapia dialéctico-conductual, pero también hay muchas otras que quizás no son tan nombradas, pero son súper importantes en el campo, como la terapia metacognitiva, la terapia analítico-funcional, la exposición y prevención de respuesta, esa es famosa igual. Bueno, hay así muchas pequeñas y grandes terapias dentro de las TCC. Ahora, yo les estoy diciendo que esto es como una pluralidad, que son muchas, que nunca hablamos en singular, pero sí es importante decir que todas están unidas dentro de un, perdón los ladridos de mi perra, todas están unidas dentro de un gran marco y por eso se las llama las TCC. Tienen 2 puntos en común. El primer punto en común es el qué. Las TCC en general tratan sobre problemas psicológicos que los van a entender como la interacción de problemas que van a ser cognitivos, emocionales y conductuales, y esto es muy importante, que son aprendidos en relación con un contexto. Es decir, que no vamos a considerar que los problemas psicológicos son, por ejemplo, hereditarios o que van a venir de una cuestión quizás reprimida que todavía no logramos entender o que nunca capaz podremos hacer inconsciente. Como no vamos a tener esas teorizaciones, vamos a pensar que los problemas psicológicos van a tener que ver con algo que primero es aprendido y segundo que fue aprendido siempre en relación a un contexto y eso va a tener que ver con una interacción cognitiva, emocional y conductual. Eso siempre va a unir a las TCC. Y después va a haber un gran énfasis en el abordaje de los problemas y fundamentalmente en los factores que los mantienen en la actualidad. Es decir, que la TCC va a ser una terapia muy activa en ese sentido y va a focalizar mucho en qué es lo que actualmente está haciendo que lo que vos considerás un problema sea un problema en tu vida cotidiana. ¿Qué es lo que está haciendo que ese problema persista? ¿Por qué y para qué? Otra cosa que tienen en común las TCC es un cómo. Vamos a decir que las TCC siempre vamos a estar hablando de una psicoterapia que va a ser un proceso de aprendizaje justamente, que es interactivo, que es participativo, que es más o menos estructurado y de tiempo limitado y nuevamente dirigido a la resolución de un problema que es actual. Esto es súper importante porque a diferencia también de otras terapias, la TCC es una terapia realmente activa donde el consultante está muy involucrado. De repente el consultante va a tener tareas entre sesiones, el consultante va a tener que a veces realizar exposiciones que va a llevar a moverse, quizás va a tener que ir a un shopping o va a tener que ir a hablar con personas en la calle o va a tener que subirse a un transporte público en algún punto de la terapia. No es una terapia pasiva en el sentido de que uno llega y solamente habla. Si bien va a hablar un montón, el consultante también va a tener que hacer otras cosas. Es bastante activa en ese sentido. Y el otro punto que tiene en común es que todas las terapias cognitivo-conductuales tienen un fuerte compromiso con la investigación empírica. Es decir, que todas van a basar sus intervenciones y sus afirmaciones en los resultados de la investigación científica. Y a medida que la investigación científica avance, la idea es que las TCC también lo hagan. Es decir, que si en algún punto nosotros descubrimos que, supongamos, la activación conductual no funciona como creíamos, bueno, dejaremos de hacer activación conductual.
y pasaremos a hacer lo que nuevamente los resultados de la investigación científica indiquen que sea más eficiente. Hay un fuerte compromiso en ese sentido de no intervenir desde el sesgo clínico. Ahora, ¿cómo podemos definir a las TCC? Una primera aclaración de por qué está el meme de Michael Scott ahí es porque esta definición creo que es de Lauti. la hizo él mismo, pero bueno, es una buena definición. Podríamos llegar a decir que las TCC son como un conjunto de modelos de psicoterapia que son de tiempo limitado, o sea, no van a durar para siempre, que están orientados a la resolución de una dificultad que es presente en la vida de la persona, al mismo tiempo que están comprometidos con la investigación, demostrando ser eficaces para ese abordaje o esos abordajes de los problemas en salud mental. Es como un poco el resumen de todo lo que dijimos hasta ahora, puesto en una sola oración. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que hay un fuerte compromiso con la investigación científica? Por temas de tiempo no voy a hablar como de niveles de evidencia o cosas por el estilo, pero sí sepan que la terapia cognitivo-conductual tiene décadas de muchísima investigación encima. Muchísima, muchísima. Ustedes saben que tenemos las investigaciones científicas. Si hacemos un paso más, podemos hablar de revisiones, es decir, como investigadores que de repente revisan lo que dijeron muchos otros investigadores, y así podemos ir subiendo y subiendo en análisis cada vez más finos y cada vez más críticos. Esta es una revisión de revisiones de revisiones. Ese es el nivel de evidencia que puede llegar a tener la terapia cognitivo-conductual y el nivel de prueba que tiene sobre por qué dicen que lo que funciona, funciona. Ahora bien, los dejo con Lauti, que les va a empezar a hablar de la primera gran familia de las terapias cognitivo-conductuales, que sería la terapia conductual, o las terapias conductuales, mejor dicho. Bien, bueno, gracias Maggie. Gracias a todos y a todas por sumarse también. No, creo que no dije nada todavía. Sí, alguien levantó la mano. ¿Quería preguntar algo? ¿O fue sin querer? Capaz que quería mandar un aplauso. Fue un clic que hice mal. Un Tranquilo. aplauso para Maggie. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, si no hay preguntas, vamos a avanzar, como decía Maggie, a conocer o a explorar un poquito más en detalle la primera de estas tres familias, que es la familia de las terapias conductuales. La primera que aparece cronológicamente. Si tenemos en cuenta como todo el paraguas de las TCC, las primeras que aparecen a nivel histórico son las terapias que podemos incluir dentro de este primer subgrupo, de terapias conductuales, o lo que también se dio a llamar como modificación de conducta o análisis conductual aplicado. En definitiva, un conjunto de tecnologías clínicas que se desarrollaron entre los 50 y los 60, fundamentalmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña, diferenciándose de los modelos de psicoterapia imperantes en ese momento, que eran el psicoanálisis y los enfoques humanísticos. No, bueno, la terapia de Rogers, básicamente, la terapia centrada en el cliente. En esos años entonces, estos eran los enfoques predominantes en el campo de la psicoterapia y empiezan a emerger entonces una serie de intervenciones, de procedimientos, de formas de resolver o dar respuesta a las problemáticas psicológicas distinta a estas dos alternativas iniciales, caracterizadas por hacer un foco particular no tanto en procesos internos, en fenómenos inconscientes o en la vinculación entre el terapeuta y el paciente, sino poniendo el foco específicamente en la conducta, en las acciones de las personas. Esto se debe a que este primer conjunto de terapias, las terapias conductuales, son el resultado de la aplicación de los principios del aprendizaje para entender los problemas psicológicos y también para poder darles respuesta. Es decir, estas primeras terapias toman los principios del aprendizaje del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante, que ahora vamos a ver, para tratar de explicar a los problemas psicológicos a partir de entender a los problemas psicológicos como problemas de conducta. Estas terapias ponen el foco en el componente conductual de estas dificultades, en el componente conductual de la depresión, en el componente conductual de los problemas de ansiedad, es decir, en lo que es más observable dentro de estos problemas, e intentan explicar estas conductas, intentan conceptualizarlas, estos primeros modelos, de acuerdo a los principios del aprendizaje. Estos son los modelos que introducen la idea de que los problemas psicológicos son problemas aprendidos en la interacción con el contexto, como decía Mari.
Para que esto se desarrolle se dieron algunos hitos previamente que vamos a repasar solo por arriba. El primero es el experimento de Watson, que seguramente conozcan, con el pequeño Albert, que fue una investigación muy importante que aportó evidencia acerca de cómo el condicionamiento clásico permite entender la adquisición de respuestas de miedo en personas. El estudio de Américo Jones es importante, o es un hito relevante para entender el desarrollo de estas terapias, porque fue el primer estudio publicado en el que se aplicó un procedimiento terapéutico para dar respuesta a un problema de fobias basándose en esta misma teoría del condicionamiento clásico, que ahora vamos a ver. Y el estudio de Einstein en el año 52 es un hito importante porque puso de manifiesto que las terapias que se usaban hasta ese momento, que eran fundamentalmente de corte psicodinámico, no producían efectos superiores al placebo. Y este estudio dio como mucha fuerza, dio como mucho combustible para empezar a pensar formas alternativas de pensar la psicoterapia, de hacer psicoterapia. Y dio, por lo tanto, mucha fuerza a estas terapias conductuales que empezaban a surgir. Esta vamos a pasarla porque es una definición un poco compleja, pero sí quería mencionarles que este primer conjunto o subconjunto de terapias que están dentro de las TCC, que son las terapias conductuales, son distintas del conductismo. Generalmente, en la facultad, al menos en la UBA, hay mucha confusión al respecto de esto y quizás se escucha en docentes o se escucha en distintas materias que como que el conductismo es una terapia o algo así, y lo cierto es que el conductismo es la filosofía de la ciencia que está en la base de esta primera familia de psicoterapias. Es una forma de pensar a los fenómenos psicológicos, si se quiere, una forma de pensar cuál es el objeto de estudio de la psicología, una forma de pensar la naturaleza de ese objeto de estudio y demás. Estas terapias parten del conductismo, es decir, parten de una forma conductista de ver lo psicológico. Por eso es que hacen este foco en la conducta. Y por eso es que parten de teorías del aprendizaje que tienen también una base conductual. Es decir, estas terapias conductuales, estos primeros procedimientos, estas intervenciones que inauguran el campo de la TCC, parten de una forma de entender a los problemas psicológicos que es conductista. Y parten de una forma de explicar lo que tiene que ver con las teorías del aprendizaje. Todas las intervenciones que proponen son el resultado de estos lentes, de esta forma de entender estos problemas. Entonces, dentro de lo que son las teorías del aprendizaje que se utilizaron para tratar de entender algunos de esos problemas psicológicos, se encuentran el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje vicario, que ahora los vamos a ver con un poco más de detalle, y de estas fuentes teóricas y de esta perspectiva filosófica, que es el conductismo, surgieron entre los años 50 y 60 distintos procedimientos de intervención como el entrenamiento en asertividad, la desensibilización sistemática, la exposición y prevención de respuesta, que mencionamos en una diapositiva anterior, la economía de fichas, es decir, distintos procedimientos, distintas tecnologías, distintas formas de dar respuesta a los problemas psicológicos fundadas en una perspectiva de aprendizaje y una perspectiva conductual. Eso es lo que hace que todos estos modelos sean terapias conductuales. Ese es el criterio que vamos a utilizar. Para repasarlo rápidamente, quizás algunos de ustedes saben de qué se trata esto, pero seguramente haya otros que no. Las tres teorías fundamentales en las que se sustentan estas terapias conductuales, estas primeras subfamilias dentro de las TCC, ruido de mate, son el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje vicario. El condicionamiento clásico es un aprendizaje por asociación, que lo vamos a ver en detalle, cuyo principal exponente fue Pavlov, con su estudio con los perros y demás. El condicionamiento operante es otro tipo de aprendizaje que está fundado en las consecuencias más que en la asociación, cuyo principal exponente es Skinner, quien también es el principal exponente de las terapias conductuales, o como el padre teórico de todas estas terapias. Y el aprendizaje vicario es un aprendizaje por observación, cuyo principal exponente fue Bandura. Ahora vamos a indagar un poquito más en detalle cada una de estas teorías que están en la base de estas primeras subfamilias. El condicionamiento clásico es un mecanismo de aprendizaje, es una forma de aprender, una forma en la que aprendemos las personas y otros animales por asociación de estímulos. El condicionamiento clásico consiste en que se modifique nuestra capacidad o la capacidad de un estímulo específico para elicitar en nosotros una respuesta a partir de que ese estímulo se empareje con otro que ya la ha producido. Es decir, es un mecanismo de aprendizaje que nos permite responder de forma automática frente a nuevas situaciones.
frente a situaciones que antes no nos hacían responder de forma automática, a partir de aprender la relación entre esas situaciones y otras que ya producían en nosotros esa respuesta refleja. El ejemplo típico es el de la comida y la salivación. Es decir, el perro, o nosotros, si nos ponen una foto de una hamburguesa lo suficientemente atractiva, respondemos con salivación. Y esa respuesta es automática, no es aprendida. Es incondicional. Entonces, la comida o la hamburguesa son un estímulo incondicional, un estímulo que nos produce en nosotros una respuesta sin necesidad de aprendizaje. Lo que sucede es que si ese estímulo se empieza a asociar con otras situaciones, por ejemplo el sonido de una campana, el condicionamiento clásico nos permitiría aprender esa asociación y empezar a responder con salivación, no solo frente a la comida o frente a la hamburguesa, sino también frente al sonido que se emparejó con ese estímulo, en este caso el sonido de la campana. Esa capacidad de aprender es la que está en la base, al menos para estas terapias, de la adquisición de respuestas de miedo. Y los tratamientos que proponen o los procedimientos que proponen para darle respuesta al miedo se basan en esta idea básica. El condicionamiento operante, por su parte, es un mecanismo de aprendizaje por consecuencias, que permite que nuestras acciones, que nuestras conductas, que la probabilidad de emisión de nuestras respuestas aumente o disminuya, es decir, que se fortalezcan determinadas acciones o se debiliten en función de las consecuencias que le siguieron en el pasado. Consecuencias que pueden ser de reforzamiento o de castigo. No vamos a detenernos tanto en esto porque no queremos que sea demasiado extenso, pero este mecanismo de aprendizaje nos muestra que lo que hacemos y la probabilidad que tiene lo que hacemos en cada momento depende de las consecuencias que le siguieron esas acciones en el pasado. Y que si nuestras acciones previamente fueron reforzadas, van a tender a aumentar y van a tender a repetirse. Y que si nuestras acciones en el pasado fueron castigadas, fueron seguidas por contingencias o consecuencias de castigo, van a ser menos probables. Este principio es el que está en la base de prácticamente todas las intervenciones de terapia conductual. Y ahora vamos a ver algunas. El aprendizaje vicario, por último, que es la última teoría en la que se funda este primer grupo de terapias, es un mecanismo de aprendizaje por observación, en el cual la mera observación de una conducta, de un modelo, hace que nosotros también la repitamos, hace que nosotros también la podamos ejecutar. Este mecanismo está en la base de algunas respuestas de miedo también, pero se utiliza sobre todo para pensar intervenciones. Estas terapias hacen mucho uso del modelado, del mostrar a la persona cómo llevar a cabo una determinada respuesta que esperamos que lleve a cabo también. Por eso puse que es útil en el entrenamiento en habilidades. Perdón si fue muy rápido, pero no queremos detenernos tanto en cuestiones teóricas, sino como tratar de entender de qué se tratan estos modelos. Entonces, como para ubicarlos, todas estas terapias que se encuentran dentro de las terapias conductuales y dentro de las TCC comparten características en común. Y es que en su mayoría se fueron aplicando a problemas específicos, a problemas de conducta en niños, a problemas del neurodesarrollo como el autismo, a problemas severos como la esquizofrenia, y también algunos problemas ambulatorios como la ansiedad y la depresión, pero se estudiaron sobre todo en ese momento en entornos controlados. Y es que estas primeras terapias se diferenciaron del psicoanálisis, de las terapias humanísticas, por poner mucho foco en investigar cómo funcionan las intervenciones, si las intervenciones que se proponían tenían resultados o no. Y es mucho más fácil investigar la eficacia de las intervenciones en entornos controlados, como por ejemplo un hospital o una escuela. Por eso es que estas primeras terapias se desarrollaron sobre todo ahí, con una metodología de investigación como muy biográfica, muy específica. Siempre usaban estudios de caso, cosa que va a cambiar en la segunda ola. Entonces, una herramienta fundamental de estas terapias, debido al foco que ponen en la conducta, es el análisis funcional. La principal herramienta que usan todas estas primeras terapias, en general, para tratar de entender un problema, con base en estas teorías que revisamos, es la del análisis descriptivo funcional de la conducta, que es un procedimiento que permite entender un comportamiento a partir de ponerlo en relación con lo que pasa antes y lo que pasa después. Por ejemplo, si en presencia de un antecedente como un malestar muy intenso, ya sea tristeza o soledad o mucha angustia, se emite una respuesta como una conducta autolesiva y tras esa respuesta todo ese malestar baja, es decir, tiene una consecuencia de reforzamiento, es más probable que esa respuesta se vuelva a producir nuevamente cuando se den nuevamente esos antecedentes. Este tipo de análisis es el que nos permite intervenir en terapia conductual, ya sea para modificar los antecedentes, o sea, el malestar que se experimentaba en ese momento, y para dar alternativas
alternativas, en este caso al corte, a la conducta autolesiva, que produzcan las mismas consecuencias pero sin traer tantos problemas. En cuanto a los procedimientos, a las intervenciones características de la terapia conductual, acá les traje algunas que se derivan de los principios del aprendizaje, como lo son los programas de reforzamiento, la extinción, el moldeamiento, el encadenamiento y el desvanecimiento. No vamos a ver todas porque son muchas, pero vamos a detenernos sí en dos procedimientos que son importantes para estas terapias, que son la extinción y el moldeamiento. La extinción es un procedimiento que permite disminuir una conducta a partir de retirar aquellas consecuencias que la refuerzan. El ejemplo típico es el de un pequeño niño que está haciendo un berrinche. En ese caso, digamos, si queremos disminuir esa conducta, o la intervención dentro de estas terapias, si el objetivo fuera disminuir esas conductas, consistiría en retirar aquello que la refuerza. Por ejemplo, la atención de los padres. Este procedimiento básico se usa mucho tanto en las sesiones de terapia conductual como también entre las mismas, en las tareas que se envían y en las indicaciones que se dan para el contexto. El moldeamiento es otro procedimiento importante dentro de este primer grupo de terapias, que consiste en reforzar las pequeñas aproximaciones o los pequeños pasos que se dan en dirección de una conducta deseada. Es decir, se trata de reforzar lo que sea que en este caso la persona consultante pueda hacer en el momento, que sea parecido a lo que esperamos que termine haciendo, al servicio de poder ayudarle a desarrollar esa conducta nueva, a aprender esa conducta nueva. Entonces, en este procedimiento se empieza reforzando cualquier conducta presente que se parezca a la conducta final, para luego ir subiendo un escalón, subiendo el criterio de ese reforzador, para que se vayan reforzando conductas cada vez más parecidas. Por ejemplo, si la conducta que se quiere desarrollar es la conducta de comunicarse, de comunicar lo que le pasa cuando se siente mal, vamos a empezar en sesión a reforzar específicamente cualquier tipo de comunicación que tenga que ver con algo que sucede piel para adentro, aunque sea trivial, por ejemplo el aburrimiento. Una vez que eso esté establecido, vamos a empezar a reforzar comunicaciones cada vez más específicas, cada vez más detalladas, al servicio de desarrollar esta habilidad. Porque en este grupo de terapia se entiende que comunicarse o cualquier otra cosa es una habilidad, es algo que se puede aprender y mejorar. Otra intervención prototípica de las terapias conductuales es el entrenamiento en habilidades. Es decir, son terapias que, como les decía antes, conciben que el espacio de terapia es un espacio en el cual uno aprende a hacer cosas nuevas y que eso se puede practicar haciendo un entrenamiento. Y que esas cosas nuevas pueden tener que ver con habilidades sociales, que pueden tener que ver con resolución de problemas, con la regulación de las emociones. Y esto siempre se lleva a cabo de la misma forma. Instruyendo, es decir, mostrando con palabras y después mostrando conductualmente con el modelado que les comentaba recién, favoreciendo la práctica, que es lo que se llama ensayo conductual, dando feedback al respecto de cómo le fue a la persona y favoreciendo la generalización con tareas. Este entrenamiento en habilidades se usaba ya en esas terapias en los años 50 y 60 y se usa todavía hoy, en la mayor parte de las TCC. Y las dos intervenciones más importantes de terapia conductual que quiero mencionarles son la exposición y la activación conductual, que mencionó Maggie hace no tanto. La exposición es la intervención más efectiva que aún hoy en día existe para tratar problemas vinculados al miedo y la ansiedad, pero que es una intervención de terapia conductual, de terapias conductuales. Esta intervención consiste en promover un contacto sistemático y deliberado con las situaciones temidas, intentando prevenir en ese contexto, en esa situación, conductas de escape o de evitación. Es decir, se trata de ayudar a la persona consultante a entrar en contacto con aquello que teme, sin hacer nada para evitarlo. Obviamente bajo su autorización, con su consentimiento, de forma gradual y con toda una serie de consideraciones y matices, pero en esencia se trata de eso, de acercarnos a las situaciones que nos producen temor. Esta intervención es la que aún hoy en día tenemos como caballito de batalla para tratar cualquier problema de miedo y ansiedad, y está fundada, en cuanto a entender cómo funciona, en una teoría que es la teoría del condicionamiento clásico. Hoy en día ya no, pero bueno, no importa. Y la traigo como ejemplo de cómo estas terapias conductuales, basan no solo la forma de entender los problemas psicológicos, sino también la forma de tratarlos con base en estas teorías, en las teorías del aprendizaje. Puse la foto de Ron porque es un ejemplo de exposición. Es decir, no ese caso, ¿no? Porque no se trata de tirarle un bicho en la cabeza al paciente,
sino de generar las condiciones para que se vaya acercando gradualmente a eso, a través de una jerarquía y con toda una serie de matices. Pero esa es la intervención más potente que surge de las terapias conductuales. La activación conductual es la otra. Es una intervención que tiene como objetivo ayudar a las personas a desarrollar patrones de conducta saludables, es decir, patrones de acción que incluyen actividades importantes, actividades agradables, con el fin de mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida, que es la intervención principal que utilizaban estas terapias conductuales y que se utilizan aún hoy en día para el tratamiento de la depresión, ya que estas terapias consideran que la depresión es el resultado de no estar en contacto con reforzadores, con gratificaciones, por lo que proponen como solución, entre comillas, favorecer ese contacto a través de activar, a través de hacer cosas que le gusten a la persona, que sean importantes, y que se lleva a cabo con toda una serie de componentes en los que no me quiero detener para no marearnos tanto. Bueno, de nuevo, perdón por la premura, pero tenemos muchas cosas que mostrar. Habilito el espacio para preguntas, si quieren. Hay una pregunta en el chat, Lauti. Sí. Te preguntan si la psicopedagogía estaría como dentro de este tipo de terapias o como dentro de las TCC en general. No, según entiendo, la psicopedagogía es una disciplina aparte. Tiene que ver con el aprendizaje, sí, pero es una disciplina como psicología, psicopedagogía, y dentro de la psicopedagogía también hay distintas teorías, distintas formas de entender los problemas. Algunas son conductuales, como las que yo les traje acá, y otras no. Así que, bueno, eso no sé si respondí, pero Sí, en esencia, no. yo creo que sí. Y después Estefanía te pregunta si la DBT sería la terapia de habilidades. La DBT es una terapia de tercera ola, que después la vamos a ver, que incluye entrenamiento en habilidades. O sea, toma una intervención que es de terapia conductual, de primera ola, si se quiere. De hecho, muchas de estas intervenciones se siguen usando hoy en día, la mayoría de ellas. En las mejores terapias son las terapias que tienen más apoyo. Así que, sí, diría que sí, que digamos, tiene que ver con eso en parte. Genial. Si no hay alguna más, te dejo a vos, May. Dale. Bueno, seguimos con la segunda familia, en este caso sería la de las terapias cognitivas y algunos acercamientos teóricos y prácticos también sobre todo. Al igual que la voy a tratar de pasar un poco más rápido a la parte teórica para ir a la parte práctica, que creo que es la que más le va a interesar. Pero acá esta parte a mí me gusta contarla como un cuento, porque la verdad es que es historia, entre otras cosas. O sea, es parte de la historia de la psicología. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Imagínense que todo lo que venía diciendo Lauti ya estaba ocurriendo históricamente en el mundo, ¿no? O sea, toda la terapia conductual ya se había estado desarrollando, había un montón de experimentos conductuales, el conductismo como postura filosófica había arrancado de manera fuerte, etcétera, etcétera. Pero de repente, los terapeutas conductuales, o sea, los que veníamos viendo, empezaron gradualmente a considerarse estos constructos que eran cognitivos. Y la cognición, depende a qué autor le preguntes, es o no es conducta. Para los terapeutas más radicales conductuales, lo es, pero bueno, esa es una discusión aparte. Pero bueno, empezaron a considerar estos constructos cognitivos. Entonces se empezó a considerar de manera como paralela una forma alternativa de entender a los problemas psicológicos. Pasamos una Lauti. Entonces, en los años 60, estamos en 1960, Aaron Beck, lo deben conocer, se lo conoce como el padre de la terapia cognitiva. Para quienes no saben, Beck tenía formación psicoanalítica, ¿sí? Él era psicoanalista, estudió mucho a Freud durante su formación de grado y posgrado. Él empieza a estudiar la depresión científicamente desde una perspectiva psicoanalítica. Beck estaba muy interesado en la hipótesis freudiana de la hostilidad introyectada, ¿no? O sea, la hostilidad dentro de los pacientes con síntomas depresivos había una hipótesis freudiana que hablaba de el masoquismo contra el yo, la hostilidad introyectada, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes probablemente conocen o ya conocerán. Entonces, él estaba súper interesado teóricamente en esto y lo que empieza a querer demostrar es que esto funcionaba para Beck, ¿no? Para Beck esto funcionaba y quería demostrarlo a la comunidad científica. Entonces empieza a hacer algunos estudios científicos para intentar comprobar esta hipótesis y lo que encuentra es que no funciona. Lo que encuentra es que los pacientes no mejoran, que los pacientes estaban cronificados, que los pacientes no respondían correctamente a la terapia, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, Beck se empieza a frustrar y empieza a crear otro modelo para explicar y para tratar la depresión, que luego, en el tiempo, posteriormente, es extrapolado a otros diagnósticos, no solamente la depresión,
incorporando también técnicas conductuales. O sea que acá de repente es cuando no estamos hablando solamente de terapia cognitiva, sino de terapia cognitiva conductual, porque también empieza a incorporar técnicas conductuales. Pasamos. Entonces, básicamente, como introducción, podemos decir que las terapias cognitivas es como un sistema terapéutico que está sustentado en la teoría de que los problemas psicológicos vienen a ser el resultado de una interpretación que es sesgada de la realidad, ¿sí? O como de un procesamiento disfuncional de la información. Esto no es para nada nuevo, esto ya algunos autores que ya deben conocer, que deben haber estudiado en el secundario, como los que estamos viendo ahí en pantalla, toda la tradición estoica, ya habían considerado quizás que los humanos teníamos severos problemas de sesgos en nuestro procesamiento cognitivo y que de repente la lectura que hacíamos de la realidad no necesariamente era una lectura objetiva. Entonces las terapias cognitivas empiezan a plantear que, bueno, los problemas psicológicos vienen a ser un poco el resultado de una interpretación que es disfuncional de la información, que no es concreta no, que no es objetiva, que está sesgada. Pasamos. Entonces, a raíz de esa consideración, hay dos terapias principales dentro de la familia de las terapias cognitivas, que una es la terapia racional emotiva de Ellis y la otra es la terapia cognitiva para la depresión de Beck, el que les comentaba previamente. Beck es el señor muy simpático con un monio, que ustedes están viendo a la derecha, y Ellis es el otro. Bien. En ambos casos, tanto en la terapia de Ellis como en la terapia de Beck, se involucran estrategias cognitivas que están dirigidas a cambiar justamente cogniciones disfuncionales. Porque ustedes piensen, si yo les estoy diciendo que para estas terapias los problemas psicológicos son el resultado de una interpretación sesgada de la realidad, si ustedes quieren curar un problema psicológico, ¿qué es lo primero que intentan cambiar? Justamente ese razonamiento es el que tuvieron ellos. Y dijeron, bueno, vamos a cambiar las cogniciones disfuncionales para así poder impactar en las emociones y en las conductas. Pero, ojo, porque, como les decía antes, no hay solamente estrategias cognitivas en estas terapias, sino que también, pasamos una diapo más, hay estrategias conductuales, como por ejemplo la activación conductual. Y acá es donde empieza históricamente a surgir la terapia cognitiva conductual clásica, que conocemos como la TCC, que ya les explicamos que es hoy en día una incorrecta manera de llamarlo, pero en ese momento era la terapia estándar, en los años 60, más o menos. Pasamos. Entonces, esta terapia cognitiva, que arranca como la terapia cognitiva para la depresión, tiene un boom, como un boom increíble en el mundo académico y en el mundo de la psicoterapia en ese momento, y empieza a ser una revolución la terapia cognitiva. No solamente de repente había terapia cognitiva para la depresión, sino también para los trastornos de ansiedad, para la esquizofrenia, para los trastornos de la personalidad y, bueno, muchas más. ¿Por qué sucedió esto como dato de color? Básicamente porque cuando en ese momento Beck, él investigaba en Estados Unidos, cuando el gobierno de Estados Unidos empieza a ver que los tratamientos de Beck funcionan y que de repente los pacientes ya no necesitan recurrir a internaciones crónicas, a tratamientos prolongados durante muchos años y que básicamente el sistema podía funcionar de una mejor manera, el gobierno de Estados Unidos empieza a financiar muchísimo a Beck para que cada vez pueda tener más becarios, más investigadores, más proyectos y así tratar de que la terapia se expanda a otros diagnósticos. ¿Por qué? Porque hacía que el sistema no colapse. Imagínense que si uno tiene pacientes dentro del sistema que nunca terminan el tratamiento, en algún momento nos quedamos sin terapeutas, nos quedamos sin camas de internación, nos quedamos sin recursos. Entonces Beck fue no solamente útil para la ciencia, sino en su momento fue útil para el gobierno. Por eso fue que también se entiende históricamente la revolución cognitiva, como se la conoce hoy. Lo que plantea un poco también las terapias cognitivas es que hay distintos niveles de cognición, como si fuese una... No me sale el nombre de esto, ¿es un embudo? Ay, qué bruta la chica, pero bueno, creo que es un embudo. Bueno, ustedes me entienden, es lo que está ahí, como que cada vez se va haciendo más finito. Ustedes me entendieron. Bien. Lo primero que vemos, como en la superficie, lo primero que aparece son los pensamientos automáticos, que vienen a ser situacionales. Por ejemplo, yo en este momento puedo tener un pensamiento automático de... No sé, a nadie le importa lo que le estoy diciendo. Todo el mundo se está aburriendo en esta charla, por ejemplo, ¿no? Un pensamiento que de repente, ¡pum!, se me viene a la cabeza. Otro pensamiento automático que puedo tener es, en un examen, de repente pensar, no me acuerdo nada, me va a ir mal. Ese también tranquilamente podrían ser dos ejemplos de pensamientos automáticos. Lo que empiezan a plantear ellos es que los pensamientos automáticos responden a otro nivel que es un poco más subyacente, en algún punto, acá es donde se empieza a ver la formación
psicoanalítica inicial de Beck, que son las creencias intermedias, que vienen a ser reglas. Por ejemplo, yo puedo llegar a pensar que, no sé, una regla intermedia puede ser que si ustedes no tienen la cámara prendida, eso significa que no me están escuchando en este momento. No sé, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si yo realmente creo eso y tengo esa regla como el estudiante que no tiene la cámara prendida es porque no está en la clase, entonces se justifica ese pensamiento automático de, ok, si nadie tiene la cámara prendida es porque nadie me está escuchando, qué sé yo, por ejemplo, ¿sí? Pero si vamos un punto más abajo, empezamos a tener las creencias centrales o nucleares, que esas son como verdades absolutas y que Beck plantea definen al self, ¿sí? Como definen al yo. Esas creencias centrales o nucleares muy probablemente, plantea Beck, se terminaron de definir en la infancia, las aprendiste en momentos donde uno era más vulnerable o más receptivo al contexto, etcétera, etcétera. Terminaste creando esa creencia nuclear, como por ejemplo, una creencia nuclear tranquilamente puede ser, yo no soy querible, ¿sí? Yo no soy una persona que valga la pena ser querida. Eso puede derivar a una regla, como por ejemplo, yo siempre le tengo que caer bien a todo el mundo. Y entonces un pensamiento automático de si alguien me contestó mal, tranquilamente puede ser, nadie me quiere en esta fiesta. Entonces de repente una persona con ansiedad social, si las personas no lo miraron de manera excelente y todos le sonrieron y todos vinieron y no sé qué, ya puede pensar, nadie me quiere en realidad en esta fiesta. ¿Por qué? Porque de eso responde una regla, que responde una creencia central, que termina generando esa situación. Eso es lo que plantean las terapias cognitivas, un poco como en criollo. Entonces, lo que también responde a todo esto, si ustedes me estuvieron siguiendo, es que, según ellos, el pensamiento, la emoción y la conducta están totalmente interrelacionados. Y hay un especial énfasis en el pensamiento para las terapias cognitivas. Entonces, si yo de repente pienso, nadie me quiere en esta fiesta, eso va a derivar en que yo de repente como emoción tenga tristeza, como emoción tenga frustración, tenga miedo, entre un montón de otras emociones que sean difíciles de atravesar, y mi conducta puede ser tranquilamente irme de la fiesta. Entonces, lo que empiezan a ver ellos es, ok, debido a que vos tuviste ese pensamiento automático que responde a una creencia nuclear y a una regla, se te dispararon todo ese conjunto de emociones difíciles de lidiar y vos terminaste con esa conducta que al mismo tiempo perpetúa el problema. Entonces, así es que empezaron las terapias cognitivas a tratar. Pasamos una. Acá creo que viene exactamente un ejemplo. Por ejemplo, una intervención muy frecuente en este tipo de terapias es el monitoreo y el registro de pensamientos. Entonces, lo que se le pide a los pacientes es, ok, vos vas a tener una situación como, por ejemplo, prepararse para ir a un cumpleaños. Te pido que pienses y trates de registrar esos pensamientos automáticos que de repente vienen a tu cabeza y que trates de notar cómo te sentís cuando pensás esas cosas y qué es lo que haces cuando lo pensás. Entonces, supongamos de vuelta, yo me tengo que preparar para ir a una fiesta de cumpleaños y tengo el pensamiento automático de no le voy a caer bien a nadie. Eso me da mucho miedo, me da mucha ansiedad. ¿Cuál es la conducta? Me pongo a llorar porque esa emoción es muy difícil de atravesar, entonces un poco me supera, lloro, me dejo de preparar y no voy a la fiesta. Entonces, acá lo que estamos viendo en el registro y monitoreo de los pensamientos y al mismo tiempo lo que se le trata de mostrar a los pacientes es cómo a raíz de la interpretación sesgada de la realidad en algún punto, porque no tenés evidencia a favor de que seguro que no le ibas a caer bien a nadie en esa fiesta, era 100% asegurado que todo el mundo te iba a odiar, no era así, pero como vos pensaste que era así, tuviste esa emoción y después tuviste esa conducta. Eso es un poco lo que se intenta mostrarle a los pacientes con este registro y monitoreo de pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? ¿No? Ellos lo notan, lo traen a la sesión y bueno, un poco lo que hacemos con esto es la reestructuración cognitiva, que es como un caballito de batalla de la terapia cognitiva, como una intervención que se utiliza mucho. Básicamente lo que se trata de hacer es, recuerden lo que dijimos al principio, si nosotros pensamos que los problemas psicológicos vienen por una interpretación sesgada de la realidad, yo intento atacar como psicóloga esa interpretación sesgada de la realidad. ¿Cómo? Con la reestructuración cognitiva. Intento modificar las distorsiones sistemáticas de las cogniciones mediante preguntas que un poco ponen en evidencia que son inconsistentes esas afirmaciones. ¿Y esto cómo se hace? Con un diálogo socrático. Se llama un diálogo socrático porque es lo que Sócrates hacía con sus estudiantes para que ellos aprendieran y para que ellos pudiesen justamente debatir, que era justamente hacerles preguntas y preguntas y preguntas hasta que el estudiante se diera cuenta que estaba equivocado, básicamente.
Entonces, la idea es descubrir si el pensamiento es racional, si es lógico, si es coherente, por qué no, porque sí. Pensar si es consistente con la realidad. Como, bueno, vos pensás esto, supongamos que es lógico, que podría llegar a ser lógico, pero es consistente con la realidad. Vos tenés evidencia a favor de que esto que vos pensás efectivamente te sucede, que la gente efectivamente siempre que vas a una fiesta te detesta, por ejemplo. Y por último, el último paso sería descubrir su funcionalidad, que es, bueno, vos pensás eso, pero ¿te sirve creer eso? ¿Te sirve actuar según lo que te dice tu pensamiento? ¿Vale la pena sostener esa creencia en tu vida? ¿Qué problema estás resolviendo pensando de esa manera? Si vos terminás sin ir a la fiesta de cumpleaños de un gran amigo o de alguien a quien vos simplemente apreciás y querías ir a esa fiesta y no fuiste por ese pensamiento, ¿fue funcional? ¿Ese pensamiento te sirvió? Eso es un poco lo que se intenta hacer con la reestructuración cognitiva en el punto de descubrir la funcionalidad. Joaquín levantó la mano, no sé si a propósito querías preguntar Sí, algo. sí, sí, no, quería hacer Dale. una pregunta de que te escuchaba hablar de las terapias conductuales y con esta segunda ola, y Sí. justo vi que pusiste en la diapositiva el libro de esquizofrenia. Pienso yo, hablando muy en criollo, sin tecnicismo, es como una persona que tiene esquizofrenia o psicosis, depende de cómo se conceptualice, cómo es que la persona aprende esa conducta de la alucinación o cómo, capaz que eso de un punto de vista mucho más conductual clásico, o qué es lo que refuerza a esa alucinación desde este punto de vista de las terapias conductuales, cognitivo-conductuales. Y además, y me sale la pregunta, es, ¿cuál es la visión sesgada de una persona con esquizofrenia? O sea, Es una muy buena por pregunta. qué, cómo algo tan abstracto, por así decirlo, para una persona que no tiene esquizofrenia, cómo es que esa conducta nace? No sé si me explico. Sí, sí, es una gran pregunta, Joaquín. No siempre uno va a intentar reestructurar las mismas cogniciones en todos los pacientes, especialmente en un paciente con esquizofrenia, uno no realizaría la misma reestructuración cognitiva que en un paciente con ansiedad Ok. social, por ejemplo. Uno no iría Sí, como un sí. poco a pelearle, entre muchas comillas, o Ujú, discutirle sí, sí, la entiendo. situación, sino que un poco lo que se intenta desde la TCC con los pacientes con esquizofrenia es que intenten recuperar la funcionalidad en la vida cotidiana. De repente uno no va y le discute el delirio, porque muy probablemente eso no Ajá. colabore para la alianza terapéutica, ni tampoco para el bienestar general del paciente, pero sí le podés intentar de a poquito, muy de a poquito, intentar decirle como, bueno, vos tenés este delirio, ¿te sirve contárselo a todo el mundo? Ajá. ¿Te sirve a cada persona que conoces contarle este delirio? ¿O mejor lo reservamos para nuestros familiares y nuestros mejores amigos, por ejemplo? Así como, o ¿te sirve siempre que vas al trabajo realizar esta afirmación? Como que uno intenta que la funcionalidad de la vida cotidiana vuelva, no que se les vaya el delirio. Eso Como no. que lo moldeas, por así decirlo. Las, Usa mucho el moldeamiento por lo que me estás diciendo. Entiendo yo. claro, las hipótesis, esquizofrenia es como un caso bastante particular, porque pocas de las cosas que dijimos de forma genérica aplican a ese caso específico Ah, ok. en lo que respecta a las hipótesis. O sea, las hipótesis conductuales no son de origen tanto, sino que tanto las cognitivas como las conductuales son como más tangenciales. Como está la hipótesis de déficit de habilidades, por ejemplo. Se parte de la hipótesis de que debido a la condición de esos pacientes, a la condición que tienen esos pacientes, no tuvieron la oportunidad de aprender ciertas habilidades, por ejemplo, de autocuidado, por ejemplo, de comunicación, por ejemplo, digamos, de cosas de manejo de la vida diaria, y se utiliza entonces procedimientos de entrenamiento en habilidades para dar respuesta a esa dificultad que se hipotetiza, que se tiene, que está en lo que se aprende. Pero no tiene que ver con el aprendizaje del delirio en sí, digamos, no van por ese lado las hipótesis, no van como a Ah, ok. dificultades menos presentes. Se utiliza, por ejemplo, un tratamiento que se desarrolló en ese momento es el entrenamiento en habilidades de comunicación. El entrenamiento de asertividad, que yo les puse en la diapositiva, Ujú. se probó justamente en esquizofrenia, Mira. porque hay muchas dificultades en la comunicación entre esos pacientes y sus familias. Entonces, es como que en ese caso en particular, las hipótesis como que no borran el problema de por qué alucina, sino Ah, de ok. como dificultades alrededor. En el caso de los modelos cognitivos, no es tanto, bueno, lo que, digamos, el sesgo que tenga el paciente en su delirio, sino lo que está, sino cómo piensa acerca de su delirio. Se reestructura eso, Ah, Exacto. ok. como el pensamiento acerca del pensamiento. Ok, Entonces, es un ok. caso bastante particular, el de la También esquizofrenia. pensá que siempre que estemos hablando de un paciente con psicosis en general o con esquizofrenia en particular, el tratamiento de primera línea siempre va a ser psiquiátrico. O sea, nosotros nunca,
o no deberíamos nunca estar trabajando solos mediante la psicoterapia, siempre vamos a estar trabajando con un psiquiatra, que es el tratamiento principal la mayoría de las veces. Nosotros estamos para apuntalar todas estas cuestiones que decía Lauti, más bien, no tanto el principal síntoma positivo como el delirio. Ok. Gracias. ¿Qué tal, chicos? Disculpen por interrumpir. Aprovecho un pequeño paréntesis para indicar que hay una pregunta de Sergio, que pregunta sobre la tirada cognitiva. Consulta si va siempre en el mismo orden: pensamiento, emoción, conducta. Es una buena pregunta. Para las terapias cognitivas, el foco siempre va a estar puesto en el pensamiento. Es decir, vamos a decir que están todas concatenadas, o sea, todas van a estar relacionadas con todas, pero hay un principal énfasis en que el pensamiento disfuncional genera ciertas emociones y ciertas conductas. Esto después es bastante debatido por otras líneas de las TCC, pero respondiéndote desde las terapias cognitivas, sí, el énfasis está puesto en el pensamiento. Bien, seguimos. Bueno, hasta ahora vimos reestructuración cognitiva, pero también dijimos que la TCC, en este caso, porque estamos hablando de la terapia cognitivo-conductual estándar, también involucraba estrategias conductuales, como por ejemplo los experimentos conductuales. Esto básicamente son ensayos acordados entre el terapeuta y el consultante para poner a prueba ciertos pensamientos, por ejemplo. El objetivo de esto es fomentar el quiebre de expectativas y son muy útiles para testear ciertas hipótesis y generar nuevos aprendizajes. Obviamente estos experimentos conductuales se llaman conductuales porque también requieren un nivel de exposición, ¿no? O sea, uno al paciente también va a llevarlo a exponerse a ciertas situaciones, pero la idea ahí, el objetivo es poner a prueba sus pensamientos. Como por ejemplo, un paciente podría tener el pensamiento de, si yo voy a un bar y le hablo a una chica, ninguna chica me va a contestar. Todas las chicas me van a rechazar, todas se van a dar vuelta, ninguna va a querer hablar conmigo. Entonces, ahí lo que hacemos es pedirle al paciente que de una situación particular nos dé una predicción específica, o sea, bien específica, no que me diga, me va a ir mal, no. Vos le vas a hablar a, por ejemplo, 6 chicas y ¿qué va a pasar? Bueno, y que te diga, las 6 se me van a dar vuelta la cara. Ok, esa es la predicción del paciente. Le vas a hablar a 6 y vos predecís que las 6 no te van a decir ni hola. Ok, entonces lo escribimos. Ninguna de las 6 le va a contestar. Entonces después vamos a pensar una perspectiva alternativa y un grado de creencia en el paciente en la misma. Como decirle, bueno, ¿qué otra cosa podría llegar a pasar y cuánto crees en eso? ¿Cómo podemos decir, bueno, ¿qué otra cosa podría pasar? Ok, las chicas me podrían contestar, bueno, pero ¿cuánto crees en eso? Y que ponga un número de esa perspectiva alternativa, ¿cuánto realmente el paciente cree que eso podría llegar a pasar? Vamos, hacemos la prueba, acompañamos al paciente a un bar, que le hable a 6 chicas, vemos qué es lo que sucede y ahí ponemos los resultados. ¿Se cumplió su predicción? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cuál es la conclusión? ¿Qué aprendió de todo esto? Lo más probable es que lo que plantean las terapias cognitivas es que el pensamiento está tan sesgado que va a haber un montón de sesgos de catastrofización, por ejemplo, como que las cosas siempre van a salir mucho peor de lo que realmente terminan saliendo. Entonces, un poco el experimento está pensado para que el paciente quiebre esa expectativa y pueda generar el aprendizaje de no siempre lo que pienso es exactamente una lectura fiel de la realidad. Bien, continúa Lauti con mis favoritas, las terapias contextuales. Sí, Fede. No, perdón, me equivoqué de botón. Es que es muy fácil tocar la manito. Aparte es tan linda. Le quería dar al corazoncito. Suena muy bien. Amo la manito. Bueno. Gracias, hay por un favor. corazoncito. Suena bastante parecido a la exposición, los experimentos conductores, ¿no? De hecho, es otra forma de... Bueno, es como el nombre que le pusieron en la segunda ola a la misma intervención que ya se hacía antes. Y ahí es donde empiezan los problemas, justamente. Por eso es que son como distintas subfamilias dentro de un gran paraguas que tienen como una visión común general, pero que en estas cosas específicas como que terminan difiriendo. Bueno, lo cierto es que si seguimos con esta revisión histórica, hacia los años 90 el tablero como que se empezó a patear otra vez. Digamos, pasamos nuevamente a otro salto dentro de todo este recorrido que es el que da lugar a las terapias contextuales. Pero aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa si se cumplen las expectativas negativas de la paciente? Porque capaz que tiene razón. Sí, eso, de hecho, la mayor parte de los pensamientos de las personas con problemas de ansiedad son pensamientos que son razonables o que podrían suceder. El punto es que no solo se trabaja con lo que se llama
o no solo se trabaja con el sesgo de saltar a conclusiones, de anticipar que va a pasar algo malo, sino con la catastrofización, con el pensar que si eso pasa sería el fin del mundo. La reestructuración en ese caso apuntaría no tanto a la probabilidad de que eso pase, o si pasa o no, sino a si es tan terrible como nuestra mente nos dice que va a ser, o si terminó siendo tan terrible como pensábamos que iba a ser. Como que se apunta a otro tipo de sesgos en terapia cognitiva en ese caso. Bien, entonces, a partir de los años 90 y 2000 comienzan a surgir otro grupo de modelos. Este es un re problema, entre paréntesis, en psicología. Que tengamos tantas formas de pensar y de resolver los mismos problemas. Pero bueno, es lo que pasa. Y lo cierto es que este pelado que está acá es Stephen Hayes, es el creador de la terapia de aceptación y compromiso, uno de los modelos de tercera ola que vamos a ver, quien de hecho es el que acuña este término de terapias de tercera ola y quien propone esta clasificación histórica de terapias de primera, segunda y tercera ola, ¿no? Terapias conductuales, cognitivas y contextuales. Y lo que él señalaba en 2004, en el artículo en el que propone esta clasificación, es que cuando emergen varios abordajes nuevos que son difíciles de clasificar, de acuerdo a las categorías anteriores, es posiblemente una señal de que el campo se está reorganizando y que esto ya había sucedido antes con la terapia conductual y la terapia cognitiva y que en ese momento en el que él publica el artículo parecía estar sucediendo nuevamente. Es decir, entre los años 90 o fundamentalmente entre los años 90 y principios de los 2000, comienzan a surgir dentro de las TCC y con el espíritu, digamos, de las TCC, con esta forma de pensar acerca de los problemas, con esta forma de poner el foco en el presente, con esta forma resolutiva de terapia, empiezan a surgir, sin embargo, modelos con características diferentes de las características propias de la terapia cognitiva y que empiezan a tener también como una serie de características en común, por lo cual como que empieza a emerger, digamos, otra ola. Las terapias de tercera ola son entonces un conjunto de modelos que surgen más o menos de forma simultánea en esta década, compartiendo un mismo espíritu de época, es decir, compartiendo similitudes en lo que respecta a sus bases filosóficas, a los objetivos que se proponían, a sus intervenciones y a los problemas hacia los que se dirigieron. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cada uno de estos aspectos. Las terapias de tercera ola son las más floridas, si se quiere, dentro de estas tres familias, ya que incluyen como muchos modelos distintos que proponen y usan conceptos muy diferentes, como que las terapias conductuales y cognitivas incluían diferentes modelos, pero todos hablaban el mismo lenguaje. Acá hay como una variación un poco más marcada. Entonces tenemos una forma de clasificarlas, es la que yo les presento en este gráfico, terapias basadas en mindfulness, terapias con foco atencional, basadas en la activación, con foco en las relaciones, en focos integrativos, de las cuales se derivan un montón de modelos. O sea, un quilombo. Hay un montón de nombres, un montón de siglas, y la primera vez que yo escuché todo esto me quedé así, como, ¿qué? Entonces vamos a tratar de ordenarlo un poco y vamos a centrarnos solo en las primeras dos, que son las que tienen más apoyo empírico, las que tienen más difusión, que son ACT y DBT. Entonces, ¿qué significa ACT? Terapia de aceptación y compromiso. ¿Qué significa DBT? Terapia dialéctico-conductual. ¿Qué significa FAP? Psicoterapia analítico-funcional. ¿Qué significa IBCT? Terapia conductual integrativa de pareja. MBCT, terapia cognitiva basada en mindfulness. BA, activación conductual. MCT, terapia metacognitiva. O sea, todos tienen sus propias siglas y todos son modelos que podríamos incluir dentro de las terapias de tercera ola. ¿Por qué? Bueno, antes de eso, hay una cuestión acerca del término de terapias de tercera ola, y es que este término no refleja un consenso, no, como prácticamente en cualquier aspecto dentro de la psicología, no hay un acuerdo en llamar a estas terapias de esta manera. Es simplemente una forma de agruparlas a fines didácticos, a fines de entender como el progreso que hubo en este campo, pero hay autores de modelos o creadores de modelos de terapia de tercera ola que no consideran que su terapia sea una terapia de tercera ola. Entonces hay como toda una cuestión acá. Sobre todo porque el término pareciera dar a pensar que los abordajes previos como que están superados o que estos son mejores que los anteriores. Lo cierto es que no necesariamente, sino que simplemente son una forma de extensión, de prolongación del campo hacia nuevos problemas, con nuevos conceptos, con nuevas ideas. Y eso es mucho, muy importante. Entonces, ¿qué tienen en común las terapias de tercera ola? Por un lado, en general, las terapias de tercera ola y las dos en las que nos vamos a centrar hoy, que son ACT y DBT, proponen volver a pensar a los fenómenos psicológicos desde una perspectiva conductual.
La terapia cognitiva se había alejado un poco de eso, como que había sacado el foco de la conducta en sí, si bien la consideraba, y había puesto mucho más el foco en el contenido de los pensamientos. Tiene una filosofía más ligada a pensar los problemas como el funcionamiento de una máquina y no tanto de manera contextual. En los años 90 se vuelve a retomar al conductismo para pensar estos nuevos modelos. A la vez, la mayoría de estos modelos, a diferencia de lo que sucedió con la terapia cognitiva, surgen de la investigación experimental. Sí, ¿hay una pregunta? Si es así, a ver para qué vuelvo. Sí, Agustín. Parece que no. O sea, Igual aprovecho. Hay algunos en el chat, pero creo que ya vamos a llegar a eso en unos segunditos. sí, más tarde vamos a llegar a eso. ¿Protocolo unificado? Sí, podríamos decir que sí. Pero el término de superación da a entender que es mejor y no necesariamente. Pero sí, no lo vamos a incluir dentro de esta familia de terapias. Vamos a incluirla en la última parte. Exacto. Mismo terapia basada en procesos. Entonces, estas terapias como ACT, por ejemplo, no se desarrollaron a partir de observaciones clínicas. La terapia cognitiva surge de eso. Beck trabajaba en la clínica, empieza a notar ciertas cosas, empieza a pensar algunas ideas, las formaliza en una teoría, contrasta la teoría, propone intervenciones. Bueno, esto no surge de la observación clínica, esto surge de estudios experimentales. La mayor parte de estas terapias surgen de estudios experimentales. Y empiezan a adoptar una postura, un principio como más compasivo, más humano, más horizontal con respecto a la terapia. Tanto la terapia conductual como la terapia cognitiva involucraban como una cierta simetría entre el terapeuta y el paciente. Sobre todo terapia conductual, digo, el estilo es directivo y en la terapia cognitiva también. Es como que el paciente está pensando mal y el terapeuta lo ayuda a pensar mejor. Y esta cierta actitud como que empieza a cambiar en estas terapias. ¿Hay una pregunta? No, escribió Juan en el chat que está desde Colombia, así que te están escuchando en varias Ok, partes de muchas América. invítennos. Somos de Argentina. En fin. Tienen en común entonces estas terapias también no solo estos principios filosóficos o principios como en general, sino también ciertos objetivos. Y es que dejan de poner el foco en eliminar es una forma dura de decirlo, pero como en sacar, en suprimir, en cambiar síntomas. Dejan de pensar a ciertos pensamientos, como por ejemplo, no sé, un pensamiento obsesivo, como un síntoma. Dejan de pensar a la ansiedad, de un ejemplo de ansiedad social, como un síntoma. Dejan de poner el foco en que eso deje de estar. Empiezan a poner el foco en construir habilidades que ayuden a las personas a lidiar con diferentes situaciones y a alcanzar metas personalmente relevantes. Es decir, no ponen tanto el foco en sacar, sino en agregar, en aprender. En cuanto a sus procedimientos, este conjunto de terapias, y esta es quizás la característica más distintiva, empiezan a incluir dentro de como el arsenal de intervenciones a las que ya fuimos mencionando, intervenciones que están un tanto del lado del cambio, de cambiar, de nuevo, ciertas emociones, ciertos pensamientos, sino también empiezan a incluir intervenciones de aceptación, intervenciones de mindfulness. Empieza a meterse como toda una cosa de práctica de meditación en estas terapias, con distintos fines, con distintos nombres, eh, al servicio de distintos objetivos, pero que se empiezan a incluir estrategias de aceptación, que no están dirigidas a cambiar esas experiencias, sino a hacerles un lugar. A la vez, las estrategias como que no están tan centradas en estas terapias en el contenido de los eventos psicológicos, es decir, en qué es lo que está pensando el paciente. Si está pensando que determinada sensación lo va a llevar a un ataque de pánico o si está pensando que las personas van a pensar determinada cosa acerca de él. No está tanto en el contenido de la cuestión, sino que empiezan a poner el foco más bien en la función de esos eventos, es decir, en la relación que las personas tienen con esos pensamientos o con esas emociones o con esas conductas. De forma que van a empezar como a ampliar el abanico de técnicas, de herramientas, empezando a tomar herramientas de otros modelos. Por ejemplo, de modelos humanistas. Y fíjense que particular, porque son herramientas que reivindican el conductismo a la hora de pensar los problemas,
pero que toman herramientas y estrategias que estaban en el polo contrario al conductismo cuando este surge como en cuanto a su aplicación clínica. De hecho, la psicoterapia analítico-funcional o FAP es prácticamente la terapia de Rogers traducida en términos conductuales. Entonces empieza como a producir una cierta apertura hacia otro tipo de intervenciones, traduciéndolas bajo estos principios conductuales. Y es por eso también que son terapias como un poco más hippies, digamos, que empiezan a poner el foco en abordar problemas que no habían sido considerados previamente, como trastornos o que habían sido considerados pero sin tanto éxito, como los trastornos de personalidad o problemas del self, como se dice en FAP, en psicoterapia analítico funcional, en problemas como el sentido de la vida, ¿no? Como quizás cuestiones que no son tan ubicables dentro de una categoría diagnóstica, la espiritualidad, la intimidad y demás. Entonces vamos con la terapia de aceptación y compromiso, como para ver algunas terapias de tercera hora. ACT, por sus siglas en inglés, es un modelo de terapia que tiene la particularidad, y esto creo que también es importante para las terapias de tercera hora, que es transdiagnóstico. Es decir, que no fue desarrollado para dar respuesta a un problema diagnóstico específico, como por ejemplo la terapia cognitiva para la depresión, sino que fue diseñado para dar respuesta al sufrimiento humano, al sufrimiento y al dolor, más allá de las formas que puede adoptar. Eso es un objetivo un poco ambicioso. Pero lo cierto es que esta terapia propone una serie de conceptos, una serie de intervenciones que son aplicables a distintos problemas, independientemente del nombre que le podemos poner, si ansiedad social, si depresión, si trastornos alimentarios. Y tiene su libro, como el manual original, publicado en el año 99, que es el libro de Hayes, Strousal y Wilson. Entonces ya el nombre de esta terapia es como un poco indicativo de lo que propone, de sus principios, ¿no? Porque la aceptación hace referencia a que esta terapia va a poner mucho foco en aceptar lo que está fuera de nuestro control, haciendo referencia por esto no a situaciones, no a, por ejemplo, una situación de violencia o de injusticia, sino haciendo referencia con esto de lo que está fuera de nuestro control a lo que pasa de piel para adentro, a las experiencias internas difíciles, pensamientos, emociones. No va a poner tanto el foco en cambiar eso, sino más bien en hacerle un lugar o en aprender a hacerle un lugar. Para dirigir esa energía, esos esfuerzos, a comprometerse, al compromiso de actuar en direcciones que sean valiosas. Es decir, no pone tanto el foco en cambiar lo que pasa de piel para adentro, sino en que la persona se mueva en dirección a lo que es importante. Está todo el tiempo balanceando estos dos esfuerzos, como aprender a desengancharse de lo que pasa de piel para adentro y aprender a moverse hacia lo que es importante. Entonces, el objetivo que tiene ACT como modelo ya es distinto a los que se propone, por ejemplo, la terapia cognitiva, la terapia conductual, que tiene que ver con ayudar a crear una vida coherente con valores, independientemente del malestar que eso involucre. Es decir, aceptando, haciéndole un lugar al dolor, al malestar que la vida trae y que moverse hacia lo importante involucra. Cultivar la intimidad en las relaciones involucra pasarla mal, trabajar para compartir el conocimiento involucra frustrarse, involucra la posibilidad de que se den errores, la posibilidad de sentir ansiedad. Esta terapia no pone tanto el foco en cambiar eso, sino en aprender a aceptarlo para dirigir la energía al movimiento en sí mismo. Entonces, como les decía, esta terapia no fue desarrollada de observaciones clínicas, sino que se construyó de abajo hacia arriba. Y sus autores pasaron varios años desarrollando en primer lugar sus bases filosóficas, que es, en este caso, las bases tienen que ver con el contextualismo funcional, que es una interpretación del conductismo, es como una forma de filosofía conductual que de nuevo pone el foco en la acción para entender los problemas psicológicos y la acción en contexto. Y también se pasó mucho tiempo desarrollando la teoría que está en su base, que es RFT, teoría de marco relacional. Esta es una teoría acerca del lenguaje, acerca de la cognición, como acerca de la mente, digamos, que es muy compleja, es un quilombo, pero está en la base de las intervenciones que se propone en ACT como modelo. Entonces, recién sus intervenciones clínicas, su modelo clínico se desarrollaron una vez que se desarrollaron sus bases teóricas y sus bases filosóficas. Por eso es que es un modelo como bastante robusto, bastante bien armado, que cierra por varios lados. En cuanto a sus aplicaciones, fue aplicado a distintos problemas. Fíjense, esto que les decía de que fue desarrollado para dar respuesta al sufrimiento humano en general. ACT se aplicó a
motivos como la calidad de vida, que no es un diagnóstico, al TOC, al trastorno de ansiedad generalizada, a los trastornos alimentarios, a la depresión, a la ansiedad social, al trastorno límite, bueno, un montón de problemas, como para resaltar su naturaleza transdiagnóstica. Pero ACT, como el resto de los modelos que vimos hoy, parte de una forma específica de ver a los problemas clínicos, a lo que se da, a los motivos de consulta, a los problemas psicológicos. Esta forma particular de ver se llama Exaflex, o modelo de flexibilidad psicológica. El Exaflex es en realidad este dibujito, que es la representación gráfica del modelo. Ahora vamos a volver a la imagen. El modelo de flexibilidad psicológica es un modelo de salud, de psicopatología y de intervención. Es decir, es un modelo que ayuda a pensar qué es lo saludable, qué es lo psicopatológico y cómo pasar de uno al otro. De acuerdo a este modelo, la salud, este es un concepto novedoso, la salud, o al menos para el campo de las TCC, para este modelo la salud no tiene que ver con la ausencia de dolor o la ausencia de malestar, y es por eso que ACT no apunta a la ausencia de dolor o malestar, sino que para este modelo lo saludable es la capacidad de responder de manera flexible de lo que pasa en las situaciones de nuestra vida, la capacidad para poder elegir si seguir con un curso de acción o si no hacerlo, de acuerdo a lo que pasa en el momento, de acuerdo a los valores. Eso es lo saludable para ACT. Y para ACT la psicopatología no es el malestar. Es decir, que alguien esté sintiendo mucha ansiedad no es sinónimo de psicopatología para ACT. Pero sí lo es la rigidez. Sí lo es el quedarse enganchado con la ansiedad y empezar a alejarse de lo que es importante. Es decir, para ACT la psicopatología es la rigidez que puede surgir como resultado de ciertos productos del lenguaje. La rigidez conductual que puede derivarse de engancharse mucho con lo que pasa en la cabeza, de engancharse mucho con lo que pasa en las emociones. Pero no son para el problema las emociones, es el enganche. Entonces lo que propone este modelo de flexibilidad psicológica es que ayudar a las personas va a involucrar aprender ciertas habilidades para lidiar con el sufrimiento, para lidiar con esto que pasa de piel para adentro, de forma que se pueda aumentar la respuesta flexible, es decir, la flexibilidad. De nuevo, no apuntan a reducir el malestar, apuntan a aumentar la flexibilidad. Entonces, el postulado general de esta terapia es algo así como: el dolor es una consecuencia natural de vivir, es decir, es parte de la vida, del malestar, es parte de vivir y es parte de tener lenguaje, de tener capacidad para pensar. Como pensamos, sufrimos. Pero las personas podemos sufrir innecesariamente cuando la rigidez psicológica evita o hace difícil que nos adaptemos a entornos cambiantes. Es decir, el modelo no problematiza el dolor, problematiza cómo respondemos al dolor, lo cual puede llevarnos al sufrimiento. Entonces, lo que propone es que hay ciertos procesos, ciertos repertorios, ciertas acciones, básicamente, porque es un modelo conductual, que en algunos contextos pueden contribuir a la rigidez, que son los procesos psicopatológicos, son los procesos que vamos a intentar cambiar. Y que hay, por el contrario, algunos procesos o repertorios que pueden ayudar a aumentar la flexibilidad, que son los que vamos a practicar en esta terapia, que son los que vamos a tratar de aumentar. Los procesos de rigidez, es decir, aquellas variables que hacen que aumente la rigidez psicológica, son el pasado y el futuro conceptualizados. No voy a detenerme mucho en esto, pero tiene que ver con estar atencionalmente mucho en el pasado o atencionalmente mucho en el futuro. Para ACT, ese es un proceso que contribuye a la rigidez, a la psicopatología. La fusión, que es guiarse excesivamente por los contenidos de la cabeza, por los contenidos mentales, actuar excesivamente en función de eso. La evitación, que es un proceso ya que tiene larga historia en la TCC, pero que tiene que ver con no estar dispuesto a entrar en contacto con ciertas experiencias internas e intentar cambiarlas, controlarlas, intentar sacar el malestar, intentar sacar la ansiedad, intentar no tener ciertos pensamientos. Para ACT ese es un problema. El yo conceptualizado, que tiene que ver con estar muy apegado a ciertas definiciones sobre nosotros mismos. La desconexión con valores, es decir, no tener bien en claro cuáles son las cosas que nos importan. Y la impulsividad y la persistencia evitativa, que tiene que ver con actuar en función de nuestros pensamientos, de no sentir determinadas cosas más que en función de valores. Entonces, todos esos son los procesos que para ACT contribuyen a la rigidez. Por lo que el tratamiento va a intentar favorecer otros repertorios, que son
estar atencionalmente en el presente, poder distanciarse de los pensamientos y verlos solo como pensamientos, poder hacerle un lugar a las emociones sin pelearse con ellas, entender que no somos lo que nuestras definiciones, sino que simplemente somos el contexto en el que ellas suceden, conectar con lo que es importante y actuar en función de eso. Bueno, hasta acá un resumen, una brutalidad de lo que acabo de hacer. ¿Pero tienen alguna pregunta antes de pasar a DBT? Entiendo que tienen muchas, pero... Hay una pregunta que está relacionada con lo que venís diciendo que me parece piola. Acá. Dice Iván o Matías, no sé cómo preferís que te digan. ¿Cómo se relacionan los modelos de tercera ola con las categorías nosográficas? ¿Se establecen etiquetas diagnósticas como para poder operacionalizar el cuadro y las intervenciones? ¿Se adscribe a categorías nosológicas como, por ejemplo, las del DSM para comunicarse con otros profesionales? ACT en particular no es un modelo muy amigo de los diagnósticos porque es un modelo muy conductual. Y los enfoques más conductuales no ponen tanto el foco, como les decía, en el nombre del problema, sino más bien en su función, en cómo se da en cada persona. Son modelos muy ideográficos. Entonces, no son tan amigos de eso, pero sin embargo los diagnósticos se usan. Por ejemplo, para comunicarse, por ejemplo, para hacer investigación. Entonces es como un punto intermedio. Claro, también como en este punto en general porque es un debate que a veces sucede incluso entre los mismos terapeutas de ACT, lo que se vuelve es que por ley el paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico y también, bueno, por temas de obras sociales y demás, nosotros tenemos muchas veces que diagnosticar obligatoriamente, digamos. Entonces, es un equilibrio, como decía Lauti, entre lo que tenemos que hacer por ley y por ética y entre lo que le vamos a decir al paciente. No quiere decir que no le digamos diagnóstico, pero intentamos que no se rigidice con la etiqueta de trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo. Y después de una pregunta, estaba por preguntar si no es demasiado pasivizante el énfasis en la aceptación. No es o sea, entiendo, de hecho, la palabra aceptación suena medio mal. Bueno, no sé, a mí cuando la empecé a escuchar como que me hacía un poco de ruido. Por eso a veces en ACT se habla no tanto de aceptación, sino de disposición, como la disposición a experimentar algunos pensamientos, algunas emociones, como para hacer foco en que no se trata de una postura pasiva, de resignarse ante que eso, bueno, no va a cambiar, entonces lo dejo ahí, sino que tiene que ver con activamente elegir hacerlo un lugar, como forma de moverse hacia lo que es importante, digamos. No tiene que ver con la resignación, es una postura activa. Es una, digamos, hace con intención. Exacto. No, para llevar la terapeuta. Decíselo a tu terapeuta. Te recomiendo que se lo digas. Cuanto más entiendas del modelo, mejor. Sí. Ahí Graciela justo estaba diciendo, aceptación es una resignación, sí, pero no. O sea, sí suena eso, pero como decía Lauti, no es eso. Y es importante porque la diferencia es crucial dentro de la terapia. O sea, no es lo mismo, volvemos al ejemplo de ansiedad social, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo decir, ok, aceptar que yo voy a tener emociones difíciles, salir a una fiesta, pero que aún así ir a esa fiesta es importante para mí, entonces elijo activamente quizás experimentar momentos de ansiedad para poder estar presente en el cumpleaños de un amigo, es una cosa, y decir, ok, voy, pero la voy a pasar como la mierda y no sé qué sé yo, y esto es lo único que me va a pasar, es otra cosa muy distinta. Bien, seguimos, así no tardamos tanto. Vamos a hablar un poquito de DBT. DBT o terapia dialéctico-conductual también es un modelo transdiagnóstico que se desarrolló en este caso para tratar problemáticas asociadas a la desregulación emocional. Es un tratamiento que se centra en cualquier tipo de problema que tenga como núcleo la desregulación, la dificultad para regular emociones, conductas, por lo que generalmente se aplica a problemas complejos, dentro de los cuales se destaca el trastorno límite de personalidad, pero también se ha aplicado y estudiado con buenos resultados a la bulimia, al consumo de sustancias, al trastorno por atracón, o sea, problemas que tienen que ver con la desregulación. Su creadora es Marsha Linehan y su manual original se publicó en el 93. También estamos como más o menos ubicados en el mismo momento. Al igual que con ACT, el nombre nos da información acerca de lo que propone este modelo. Por un lado, digamos, la palabra dialéctica hace referencia a que esta terapia está basada en la filosofía dialéctica, en la filosofía Zen, a la hora de
pensar estos problemas de desregulación, tanto en la teoría en la que se basan, como en los procedimientos que proponen. Todo el tiempo está la dialéctica en juego. Y a la vez se basan en el conductismo radical y en los principios del aprendizaje. O sea, retoman las bases filosóficas y conductuales de los modelos de primera ola de terapia conductual, pero agregándole como este plus. Por eso decimos que estas terapias son como una extensión, no una superación. Agregándole el plus de considerar como toda una parte dialéctica, una parte zen, como todo esto de la aceptación en mindfulness. DBT surge, o sea, se empieza a desarrollar en los 70 en un intento por dar respuesta a consultantes con intentos crónicos de suicidio. Generalmente eran pacientes con trastorno límite. En esta población la terapia cognitiva no venía funcionando bien. Se hipotetiza, o al menos los creadores, Marjolin, la creadora del modelo, hipotetiza, se debía a que la terapia cognitiva está muy centrada en el cambio, está muy centrada en ayudar a las personas a cambiar la forma en la que piensan, a cambiar lo que están haciendo, a cambiar lo que están sintiendo. Y para algunas poblaciones este énfasis excesivo en el cambio puede resultar invalidante, puede hacernos pensar que lo que estamos sintiendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando está mal. Y al menos lo que mostraron estos estudios iniciales es que eso favorecía mucho el abandono de tratamiento. Entonces DBT, para dar respuesta a estos problemas, no solo va a tener en cuenta estrategias de cambio, sino que va a balancearlas con estrategias de aceptación. Al igual que ACT, fíjense que por eso están dentro de la misma familia. Pone mucho el foco en aceptar y cambiar, un poco de ambas cosas. DBT parte de una teoría que explica la desregulación emocional, que es la terapia social, que propone que la desregulación emocional, que es la dificultad para regular emociones y que se traduce en muchas conductas impulsivas, dependientes del ánimo y demás, propone que este problema es resultado de la transacción, de la interacción entre una vulnerabilidad biológica y un ambiente invalidante. Por eso biosocial, una parte biológica y una parte social. Lo que proponen es que las personas venimos al mundo con distintos grados de vulnerabilidad emocional y que algunas personas sienten más intensamente que otras. Algunas personas experimentan más emociones difíciles, las experimentan con más intensidad y tardan más tiempo en volver a la calma. Y que, por ejemplo, eso se traduce en un nene que llora más o un nene que tiene más problemas en la escuela. Y lo que propone el modelo es que si esta vulnerabilidad biológica interactúa con un ambiente en el que se responde ante esas emociones más intensas, más frecuentes, de forma invalidante, se puede dar lugar a la desregulación. ¿De qué manera? Si el entorno responde de forma invalidante ante esas emociones, es decir, comunicando que no tienen sentido, que son exageradas, que no deberían estar ahí y demás, no termina enseñando a etiquetar esas emociones y tampoco termina enseñando a manejarlas efectivamente. Lo cual llevaría a una dificultad para poder gestionarlas, que para DBT se debe a un déficit de habilidades, a un déficit en aprendizaje, algo que no se terminó de aprender. Acá está el componente conductual, ¿no? La hipótesis conductual, que yo les comentaba en un principio. Entonces lo que propone DBT para ayudar a estos consultantes es ayudarles a incorporar justamente habilidades que les permitan regular mejor sus emociones de manera más efectiva y habilidades que también les permitan construir una vida que valga la pena ser vivida. Es decir, el foco no está solo en aprender a manejar eso que sienten, sino también en aprender a construir la vida que quieren tener. En ese sentido también se parece un poco a ACT. Entonces, DBT para lograr esto utiliza 4 grupos de intervenciones, que son el entrenamiento en habilidades, que fue lo que mencionamos anteriormente, la exposición, la modificación cognitiva y el manejo de contingencias. Fíjense que es un rejunte de técnicas conductuales, es decir, de primera ola, y una técnica cognitiva, que es la modificación cognitiva. Y más específicamente en DBT se entrenan habilidades de mindfulness, de conciencia plena, de efectividad interpersonal, o sea, de comunicación, de regulación emocional y de tolerancia al malestar. DBT es un tratamiento complejo, o sea, todo esto se trabaja no en un espacio de psicoterapia simplemente, sino que incluye varios espacios. DBT involucra 4 espacios más específicamente. La psicoterapia individual, que es la que todos conocemos, pero también incluye un grupo de entrenamiento en habilidades, un grupo semanal que tiene un formato tipo clase, que dura más o menos 2 horas y media, en el que
se trabaja específicamente en adquirir, en aprender y practicar estas habilidades que mencionaba antes, de mindfulness, de efectividad interpersonal, de regulación emocional, de tolerancia al malestar. Entonces, tiene este grupo, que tiene la psicoterapia individual, tiene un espacio de coaching telefónico. Coaching suena medio raro, pero es básicamente como consultoría por teléfono. O sea, hay un espacio formal dentro de este modelo que es la posibilidad de que el paciente llame al terapeuta cuando se encuentra en crisis, o bien cuando hubo buenas noticias, para que el terapeuta le ayude a lidiar con esa situación a partir de ayudarlo a aplicar alguna habilidad o para reforzar el vínculo. Y también hay un espacio que es el equipo de consultoría. Hacer DBT involucra participar semanalmente en un equipo con otros terapeutas para discutir los casos. Debido a la complejidad, todos los espacios de esta terapia son una respuesta a eso, a las características de los pacientes con desregulación. Entonces, estos espacios se utilizan, digamos, como que todo el objetivo general se lleva a cabo a través de estos distintos espacios a través de 4 etapas, o 5. En la primera etapa en DBT se intenta establecer objetivos, es decir, objetivos en común, metas con el paciente. En el segundo, o en la etapa 1, se dirigen todos estos esfuerzos a reducir conductas que atentan contra la vida, contra la terapia y contra la calidad de vida, y aumentar conductas habilidosas. Es decir, se pone el foco en reducir conductas suicidas, reducir conductas que interfieran con la terapia, y en reducir conductas que atentan contra la calidad de vida, como por ejemplo puede ser conductas de riesgo, conductas autolesivas, dificultades interpersonales, como puede ser problemas de ansiedad, etc. Esta es la etapa más importante en DBT, es la etapa en la cual se ayuda o se ve un mayor cambio en los pacientes, mientras que en la etapa 2 se dirige específicamente a trabajar el trastorno de estrés postraumático u otros problemas, porque este es un problema, el TEPT, el trauma, es un problema muy frecuente en la población con desregulación. En la etapa 3 se trabajan otros problemas, como problemas de la vida cotidiana, digamos, y en la etapa 4 se trabaja lo que se llama disminuir la sensación de incompletud, desarrollar la espiritualidad, la capacidad de alegría, todos conceptos como un poco más abstractos que se abarcan más desde una perspectiva espiritual, de meditación, y acá es donde entra toda la parte más hippie, digamos, de este tratamiento. Entonces, en la psicoterapia individual se organiza todo el tratamiento y se apagan las crisis, los incendios de los consultantes. En el grupo de entrenamiento en habilidades se enseñan las habilidades para que estas crisis sean menos probables en el futuro. El coaching telefónico se usa para ayudar a los consultantes a aplicar esas habilidades cuando sea necesario. Y el equipo de consultoría existe para brindar apoyo y asesoría a los terapeutas. Entonces, todos estos espacios funcionan de forma interrelacionada a través de las 5 etapas al servicio de lo mismo, que es ayudar a estas personas a construir una vida que valga la pena ser vivida. No solo ayudarles a manejar lo que sienten, sino a vivir de una forma que tenga sentido para ellos. Bien. ¿Preguntas con respecto a DBT o comentarios? Si no, ya pasamos a la última parte. Andrea ahí dice, estaban hablando de los honorarios de la DBT. Ah, DBT es muy cara, sí. La complejidad del tratamiento hace que sea cara también, porque involucra varios espacios. Sí, es una terapia cara. Pregunta también si le sirve a personas con trastorno bipolar o altamente sensibles. Se usa para trastorno bipolar, sí. Se usa para trastorno bipolar también, debido a la similitud que tiene con el TLP. Pero de todas maneras, el tratamiento de primera línea para el trastorno bipolar es la medicación. No se usa para personas. Perdón, sí. En hospitales públicos, ¿por qué no se habilita la terapia TCC o DBT? Porque solo tengo entendido que hacen psicoanálisis y por ahí no, bueno, no quiero entrar en conflicto, pero me parece que sería bueno que incluyan ese tipo de terapias. Sí, de hecho, DBT es un modelo que se pensó o sea, está pensado para ser utilizado en instituciones, y en instituciones públicas más específicamente. Porque involucra a distintos profesionales, porque debería tener un espacio en el cual también se habilite la internación o el abordaje de conductas de crisis. O sea, está pensado para hacerse en instituciones. Acá se hace en instituciones privadas, por eso es que es tan caro, porque hay pocas instituciones que lo ofrezcan. ¿Y por qué no se ofrecen hospitales públicos? Por cuestiones políticas. Porque quienes ocupan los puestos de poder generalmente son afines a otros modelos, a otras formas de entender estos problemas. Pero al menos en Buenos Aires hay algunos hospitales en los que se ofrece. El Hospital Tornú, por ejemplo,
el Hospital Álvarez ofrecen tratamiento de DBT, pero bueno, como son tan pocos los espacios, hay mucha lista de espera. Pero es realmente un problema, sí. Bien, gracias. Tiene la mano levantada también, no sé, Eugenia, si querías preguntar algo. Asumimos que se equivocó de botón. Bien, seguimos. Ya estamos cerca de terminar. Así que quédense con nosotros. Bien, bueno, seguimos con la última parte que les habíamos dicho al principio, que va a ser breve, pero para no dejarles de compartir esto, sobre las TCC contemporáneas y como los nuevos horizontes en TCC. Ah, perdón, sí. Yo tenía que pasar. Ahí va. Tranqui, gracias. Bueno, bien, la idea de como estos nuevos horizontes de la TCC, es decir, hacia dónde hoy en día está yendo la TCC y hacia dónde estamos yendo como campo de investigación y clínico, es un poco pasar de los tratamientos protocolizados, es decir, todo lo que vimos hasta recién, especialmente toda la parte de primera y segunda ola, vieron esos libros de terapia cognitiva para la depresión, terapia para la ansiedad, bueno, pasar un poco de esos tratamientos como protocolizados a tratamientos individualizados. Pasar un poco más de la evaluación diagnóstica al análisis funcional y a la conceptualización de caso. Y pasar también, finalmente, de estos tratamientos divididos como si fuera por marcas de psicoterapia, tipo terapia cognitiva, terapia conductual, FAP, DBT, ACT, etcétera, etcétera, a un poco más pasar a terapia basada en evidencia a secas. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es un poco tomar al consultante que tenemos enfrente con las particularidades que tenga su contexto, con las particularidades que tengan sus, lo que sea que nos esté trayendo a terapia, digamos, la razón por la que es que está consultando, su familia, su entorno cercano, bla, 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 tomar todas esas variables y decir, ok, de todas las estrategias basadas en evidencia que responden a un mismo modelo, como pueden ser las TCC, para esta persona que tengo delante, ¿cuáles son las mejores y cuáles son las que responden a los procesos que están manteniendo los problemas de mi consultante? Esa es un poco la diferencia, como ya no decir, ok, voy a aplicar el protocolo de terapia cognitiva para la depresión, sino decir, bueno, debido a las variables de esta persona, identificar los procesos que están manteniendo sus problemas en el contexto presente y trabajar sobre eso con terapia basada en evidencia, ya que no importe tanto qué terapia basada en evidencia. Y bueno, y también mucha incorporación de las TICs. Bien. Entonces, un poco la TCC contemporánea responde a estas preguntas que ven acá en pantalla, que sería, ¿qué tratamiento por quién es más eficaz para ese individuo que tenemos adelante con ese problema en específico, bajo qué conjunto de circunstancias y cómo es que se produce? Como lo dicen Hayes y Hoffman en el 2018, que fue en un gran libro, ¿cuáles son los procesos biopsicosociales centrales a los que se debe apuntar con el consultante que tenemos adelante, dado ciertos objetivos en esta situación clínica en particular, y cómo es que los podemos cambiar de la manera más eficiente y efectiva? Es decir, en una pregunta condensaron lo que dijimos hasta recién. Pasar un poco a hablar de no un tratamiento con pasos particular como más marketinero, sino tratar de individualizarlo, sobre todo individualizarlo lo más posible, siempre basado en evidencia. Bien. Claro, perdón. Ahí es como hay, o sea, la idea como de esta cuarta ola, volví al concepto de ola, ¿no? Pero la idea es tomar toda la evidencia que se fue acumulando a través de tantos años acerca de qué procesos son relevantes para que los problemas se mantengan y qué intervenciones demostraron ser eficaces. Es tomar todo eso para empezar a armar un traje a medida, es decir, para tomar cada caso individual, cada problema de cada persona en particular y evaluar para esa persona qué procesos son relevantes para entender sus problemas, ya sea que vengan de la terapia conductual, de la terapia cognitiva, de la terapia contextual, no importa, y qué tipo de procesos de cambio, es decir, qué tipo de intervenciones serían las mejores para poder como taclear eso que está manteniendo su problema, independientemente de la marca o de dónde venga esa intervención. La idea es un poco, como decía Maggie entonces, unificar criterios, dejar de hablar de marcas de terapia y empezar a hablar de, bueno, intervenciones que funcionan para taclear procesos que sabemos que son importantes para mantener esos problemas. Mucho más ideográfico, por supuesto.
Un gran ejemplo de esto es la terapia basada en procesos, que muy probablemente la conozcan. Es una de las mayores representantes de toda esta nueva línea, que justamente la terapia basada en procesos no es un nuevo modelo de terapia, tipo, no es como algo nuevo que viene a traer un nuevo protocolo, sino que la idea es como una nueva forma de ordenar la psicoterapia basada en evidencia, es decir, todo el trabajo que durante tantos años estuvo haciendo, como decía Lauti. Entonces, lo que propone la terapia basada en procesos es identificar mecanismos de mantenimiento, o sea, identificar lo que decíamos antes, cuáles son los procesos que están manteniendo el problema de mi consultante en el momento actual, organizarlos de acuerdo a un metamodelo y linkearlos con algún proceso de cambio que haya demostrado funcionar. Es decir, no importa de dónde venga ese proceso de cambio, es decir, no importa, como decía Lauti, si es de terapia conductual, cognitiva, contextual, sino que haya demostrado funcionar. Entonces, de repente, si yo noto que muchos de los problemas de mi paciente responden a un perfeccionismo desadaptativo muy rígido, y ese noto que es un proceso central que genera muchos problemas en su vida y que eso hace que venga a consultar, entonces ahí voy a estar buscando procesos de cambio que apunten un poco a intentar flexibilizar, por ejemplo, el perfeccionismo, que podría ser un proceso transversal a varios problemas psicológicos, por poner un ejemplo. Perdón, vuelvo a decir algo también. Para agregar y para linkear con lo que habían comentado antes acerca del protocolo unificado. El protocolo unificado es una intervención transdiagnóstica y los tratamientos transdiagnósticos como que empiezan a tener como mucho foco en este momento, así como ACT y DBT, porque al igual que la terapia basada en procesos, no se centran ya en la naturaleza del diagnóstico en sí mismo, sino en los procesos que distintos problemas tienen en común. O sea, está como este intento unificador de, bueno, ver qué, qué comparten todos esos problemas a la hora de suceder, qué intervenciones funcionan para distintos problemas. Digamos, tiene este mismo espíritu que la terapia basada en procesos y por eso lo ubicaríamos dentro de estos nuevos horizontes, digamos, dentro de la TCC contemporánea, como las terapias basadas en conceptualización de casos, por ejemplo, que son más individualizadas, básicamente. Más Exacto. individualizadas y más unificadoras. Bien. Así que bueno. Hasta acá llegamos, fue como un montón de info. Hay 1000 preguntas, pero bueno, vamos de a poco. Chicos, excelente. Un montón. Increíbles las preguntas que están dejando también. Está estallando el chat de felicitaciones así de emojis y demás. Gracias. Increíble, increíble y muchísimas gracias. De corazón les digo, es un placer que hayan podido estar. Siempre van a tener un lugar acá y siempre que quieran repetir y dar nuevas charlas y hablar de nuevos temas, considero que es súper importante que se hablen de estas cuestiones, tanto para la formación de los profesionales como para la gente curiosa e interesada, que está del otro lado también, ¿no? Así que la importancia de la difusión ahí en su proyecto, en su nuevo proyecto Olas, que me encanta y que lo comparto y soy de los primeros seguidores. Y ¿qué más que decirles? Hay mucha gente agradecida acá, de las cuales comparto y me alegro que haya habido tanta gente porque hasta ahora están acá. Hasta ahora más de 230 personas se encuentran con nosotros y nada, estalla todo, me parece acá. Está estallando el chat, está estallando los emojis. Mil gracias. Las preguntas han quedado muy atrás. Si se les ha quedado alguna o si quieren agregar algo, vamos a dejar un ratito que alguien levante la mano y abra el chat. Sí, también sí, por ahí pueden reflotar. perdón. No sé qué dice. No, tranquilo. Si pueden reflotar alguna de las preguntas que haya quedado, porque nada, les agradecemos todos los comentarios que están dejando, pero por ahí perdimos algo. Sí, siéntanse libres de hacerlo, este es el momento. Sí, No, bueno, pronto van a haber más de estas. Gracias, Lauti, muchas gracias, Maggie, estuvieron ahí al toque, apenas les pregunté si querían, me dijeron sí de una, y eso realmente se valora un montón, porque ayuda a que esto funcione y a que crezca todo lo que estamos acá compartiendo entre nosotros. Gracias, Sebas. Y para todas las personas que nos dijeron que vayamos presencial. Eso.
tenemos por ahí. Algún día con Lauti nos materialicemos. Tal cual. Y si lo piden, si lo siguen insistiendo, probablemente sea más factible hacerlo. Sí, total. Prontito se vienen más charlas y los dejo de nuevo con... Me callo. Sí, muchas gracias a los dos. Comparto todo lo que dice Seba en relación a la actividad del día de hoy. Me parece que es un éxito y como explican, es todo tan bajado a tierra que espero que a muchos estudiantes les sirva. Así que no sé si les parece que proceda a cortar la sesión. Así queda la charla como tal. Y responde las dudas que quieran de acuerdo al tiempo que dispongan. Sí, dale. Ahora, un rato. Muchísimas gracias a todos los participantes por haberse sumado a esta hora, a participar de una actividad en Atentos Académica, a los Instagrams de Surensico.hola y Neurotransmitiendo, que hay un montón de cosas en relación a la formación y a la actualización académica a la que pueden participar. También pueden aportar ideas sobre qué es lo que quieren aprender, qué crees que es lo que falta que podamos hacer para los y las estudiantes. Así que muchísimas gracias a Mai, a Lauri, a Neurotransmitiendo, Proyecto Olas, a Dante, a todos los que hicieron posible esta actividad en conjunto, que salió colaborativamente para los estudiantes de UNC, pero que se suma a mucha gente de otros lugares. Ahora sí, los dejo y corto la grabación. Pronto va a estar disponible en Cico y de canal transmitiendo también una vez que se termine de renderizar. Genial. Genial. Bueno, si quieren arranquemos con la de micrófono y después vamos con las de chat, ¿les parece? Sí.